Hola amigos, estoy aquí de nuevo con ustedes con una bomba gigante que literalmente sacudirá los cimientos del mundo del espectáculo y que hará saltar su corazón de la emoción cuando la escuchen. Bienvenidos todos a mi canal. Hoy hablaremos del impactante desarrollo en el bando de la pareja más grande, legendaria y sobre la cual se han generado más teorías de todos los tiempos en las pantallas, Elfin Sangu y Barduk. Tras años de aquel profundo silencio y de la ruptura dolorosa y llena de lágrimas vivida en el aeropuerto, Barduk finalmente dio ese histórico primer paso para recuperar a Elfin Sangu. Este acontecimiento de último momento, que se filtró desde los pasillos y que causó que incluso los cronistas de espectáculos se mordieran la lengua, ha creado prácticamente un efecto de tsunami en las redes sociales. Todo el mundo está ahora pegado a la pantalla, investigando como locos los grandes detalles detrás de este paso secreto que Bar dio para robar nuevamente el corazón de Elfin. Si ustedes también sienten curiosidad por el trasfondo de este impactante, romántico y a la vez sensacional evento, pasemos rápidamente a nuestro vídeo, queridos amigos. Por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su me gusta para apoyarme. Regresemos a aquella misteriosa noche en que se encendió la mecha de todo, es decir, a aquellas horas críticas en que Barduk exteriorizó ese gran arrepentimiento que llevaba años guardando dentro de sí. Según la información que recibí de las fuentes de representación artística más confiables del sector, Bar llevaba mucho tiempo siguiendo de cerca las cuentas de redes sociales de Elfin y los acontecimientos de su vida. El vacío creado por ese lazo interminable entre ellos y por la sensación de haber quedado incompletos obligó finalmente al famoso galán a tomar una decisión radical. Hacia la medianoche, sin que nadie se enterara siquiera, llegó un mensaje al número telefónico privado y secreto de Elfin Sangu, aquel que solo conoce su entorno más cercano. Al ver el nombre de Barduk en la sección de remitente del mensaje, se comenta que Elfin se quedó mirando la pantalla del teléfono durante minutos, experimentando un gran shock. Este mensaje no era solo un texto ordinario para preguntar cómo estaba, sino un paso gigantesco dado para volver a escribir aquella gran historia que quedó a medias años atrás en el aeropuerto. Puedo decirles, amigos, que las afirmaciones que circulan en los pasillos sobre el contenido del mensaje son de esas que literalmente erizan la piel. Se dice que Barduk escribió en el mensaje: haga lo que haga, vaya a donde vaya, nunca pude olvidarte a ti en aquel escenario ni en aquel aeropuerto. El famoso actor confesó abiertamente que aquel gran resentimiento vivido años atrás, los matrimonios oficiales que se interpusieron y la presión social en realidad no fueron suficientes para terminar con este amor. Bar, que se sentía completamente acorralado y que no podía desprenderse de los dulces recuerdos del pasado, puso en realidad también su carrera y su vida establecida en medio de un gran riesgo con este movimiento. Hablando como habla la gente común, el hecho de que un hombre quiera regresar al pasado de una manera tan clara después de tantos años es la prueba más neta de la magnitud del amor que lleva dentro. Ahora los pasillos de la farándula están pendientes de la respuesta crítica que Elfin Sangu dará tras esta audaz confesión. Entonces, ¿cómo reaccionó a este movimiento nuestra legendaria belleza Elfin Sangu, cuyo corazón quedó darmadán en el aeropuerto años atrás? Ve que desde ese día no quería escuchar ni el nombre de Bar. Según las primeras informaciones que llegaron, Elfin experimentó una gran confusión de emociones ante este mensaje y se encerró en la casa de un amigo cercano. En su entorno íntimo se comenta que derramó lágrimas durante horas y que revivió los recuerdos de aquellas pesadas presiones psicológicas que experimentó en el pasado. Se dice que aún ama mucho a Bar, pero que las huellas de los dolores sufridos en el pasado y de esos 5 agotadores años viviendo a escondidas la asustan demasiado. La bella actriz, que en un primer momento eligió mantener su silencio no respondiendo nada al mensaje, en realidad le dio a Bar la mayor respuesta con ese silencio. Este silencio no era un rechazo, sino al contrario, la muestra de una gran indecisión y del shock creado por la enorme tormenta dentro de su corazón. Inmediatamente después de este movimiento de Barduk, los cronistas de la farándula y los sitios de chismes volvieron a poner sobre la mesa todo el lenguaje corporal del pasado de ambos actores. Especialmente aquella electricidad que desbordaba de la pantalla durante la época de Te alquiló mi amor ganó un significado completamente nuevo para los fanáticos con este movimiento realizado hoy en día.
Los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta de que las frases tristes y melancólicas que Barr formuló en los programas a los que asistió recientemente eran en realidad señales dirigidas por completo hacia el fin. Resulta que el famoso actor llevaba meses enviando mensajes secretos a Elfyn desde el frente de la pantalla, esforzándose prácticamente por llamar su atención. Al ver finalmente que estos caminos indirectos no funcionaban, decidió reunir su valor, dar directamente ese primer paso y reconstruir los puentes. Esta situación pasó a la historia como una de las operaciones de regreso más grandes, ambiciosas y románticas que hayamos visto en mucho tiempo en el mundo del espectáculo. Por supuesto, tras la filtración de este gigantesco movimiento de amor, las miradas se dirigieron de inmediato hacia Gupse Ozai, la esposa con la que Barr Arduk está casado. Si Gupse Ozai está al tanto de estos mensajes secretos y qué tipo de viento de crisis está soplando en su hogar en este momento se encuentran entre los temas que despiertan mayor curiosidad. Según las afirmaciones de los pasillos, las voces ya comenzaron a elevarse en la casa y Gupse siente una gran decepción por este estado de Barr de quedarse estancado en el pasado. Mientras en las redes sociales los fanáticos de Gupse defienden que estas afirmaciones son completamente falsas, los fanáticos de El Barr dicen que las realidades saldrán a la luz tarde o temprano. El hecho de que un hombre tome un riesgo de amor tan grande estando casado y siendo padre de un hijo solo puede explicarse, según los psicólogos de la farándula, por una desesperación muy grande. Barr eligió entrar en este peligroso camino tal vez por primera vez en su vida dejando de lado la lógica y escuchando por completo la voz de su corazón. Otro aspecto impactante del evento es la afirmación de que Barr Arduk no solo se limitó a enviar un mensaje, sino que también hizo llegar a Elfyn Sangu un recuerdo muy especial del pasado. Según los rumores, Barr envió a Elfyn a través de un mensajero aquella pequeña pulsera que Elfyn olvidó en los primeros días del set de Te alquiló mi amor y que él guardó durante años en un cajón secreto de su casa. El famoso galán, que no puso ninguna nota dentro del paquete pero que añadió una sola rosa roja al lado de la pulsera, le dio a Elfyn con este movimiento el mensaje: todavía estoy en el lugar donde me dejaste, de la manera más romántica. Las afirmaciones que apuntan a que Elfyn rompió en llanto al recibir este paquete y que se colocó la pulsera de inmediato en la muñeca aumentan aún más ese olor a amor que hay en el aire. Este tipo de detalles sutiles y profundos demuestran que lo vivido no es un capricho ordinario, sino la explosión de un amor gigantesco que los años no pudieron desgastar. Hablando como habla la gente común, amigos, esta situación realmente cobró un rumbo más emocionante que el de las series dramáticas más pesadas que vemos en las televisiones turcas. Imagínense, mientras todo el país reza para que ustedes se unan, ustedes intentan alcanzarse mutuamente años después en habitaciones secretas, con mensajeros y mensajes cifrados. Uno realmente se asombra al pensar por un momento qué gran valor mostró Barr al dar este paso y qué cosas estuvo dispuesto a afrontar. Un hombre que arriesga su carrera, su familia, su prestigio y sus contratos publicitarios con un solo mensaje, o ha perdido por completo la cabeza o está realmente ciego de amor. Por parte de Elfyn, es un gran misterio cuánto tiempo más podrá proteger sus muros ante este enorme torrente de afecto y cuándo dejará de lado su orgullo femenino. Pero todos sabemos muy bien que los verdaderos amores, sin importar qué tan lejos huyas, inevitablemente te atrapan en el mismo punto. La filtración de los detalles de este impactante movimiento de reconquista ha creado prácticamente un ambiente de fiesta en este momento en la legendaria base de fanáticos El Barr en las redes sociales. Puedo decirles que miles de fanáticos que creyeron en este amor durante años y que por eso fueron calificados constantemente de soñadores están destruyendo ahora las plataformas de redes sociales. Mientras las etiquetas abiertas en Twitter entran en la agenda mundial, los viejos vídeos de Te alquiló mi amor del dúo se vuelven a ver millones de veces, rompiendo récords. Los fanáticos preparan ediciones gigantescas lanzando gritos de alegría al decir: nosotros se los dijimos, el verdadero amor nunca muere, Barr finalmente encontró el camino correcto. El hecho de que la gente se aferre tanto a la posibilidad de que este gran amor renazca de sus cenizas es la prueba más neta de que tan fuerte es la psicología de masas en la historia de la farándula. Por supuesto, al lado de este gran entusiasmo, en los pasillos del espectáculo no deja de hablarse de los grandes peligros que traerá este movimiento. Por el bando contrario, es decir, desde el frente de Gupse Ozai, en los comentarios que llegan se defiende que estas afirmaciones son completamente una calumnia infundada y operaciones destinadas a romper la unión familiar.
El entorno cercano de amigos de Bar Arduk intenta calmar las aguas diciendo que el famoso actor no envió tal mensaje y que está completamente enfocado en su trabajo y en su familia. Sin embargo, quienes conocen más o menos el mundo del espectáculo saben muy bien que informaciones de pasillo tan grandes y detalladas nunca pueden ser completamente un invento. En algún lugar se habló algo, esos teléfonos secretos funcionaron y ese mensaje finalmente cayó en esa pantalla para que se arme este alboroto. Esa guerra de palabras que comenzó en la sección de comentarios prácticamente ha enfrentado a los fanáticos de ambos actores y las discusiones crecen a cada hora. Nosotros también continuamos siguiendo con ojos imparciales hasta donde llegará esta gigantesca rendición de cuentas de amor, hasta el más mínimo detalle. Al profundizar un poco más en el tema, la pregunta de por qué Bar Arduk dio este paso ahora, es decir, años después, continúa rondando las cabezas, amigos. Tal vez el famoso actor se dio cuenta de que, a pesar de tener todo en su vida, no podía llenar con nada ese gran vacío en su alma, es decir, la ausencia de El Fin. A veces, cuando el ser humano posee todo, entiende que lo que más necesita es en realidad ese sentimiento puro y real del pasado. Bar también pudo haber querido refugiarse en esos cálidos brazos del pasado en un momento en que se sentía completamente solo en medio de ese mundo resplandeciente, estando en la cima de su carrera. Al pensar en los sacrificios que el Finsangu hizo por él en ese periodo y en aquellas lágrimas que derramó en el aeropuerto, se le encogió el corazón y no pudo esperar más para dar este paso. Este movimiento a destiempo es en realidad la muestra más concreta de ese gran despertar espiritual y arrepentimiento dentro del propio mundo interior de un hombre. Entonces, ¿qué creen que pasará al final de esta historia? ¿Dará el Finsangu una respuesta positiva a este romántico y peligroso paso de Bar, limpiando el pasado? El pronóstico común de los cronistas de espectáculos y de los nombres destacados del sector apunta a que el dúo se encontrará cara a cara muy pronto en un lugar secreto. Porque una confesión tan grande y esa pulsera de recuerdo con tanto significado enviada no son una situación a la que cualquier mujer pueda darle la espalda así como así. El Fin querrá, al menos, dejar de lado su orgullo y sus resentimientos y pedir cuentas de aquellos viejos tiempos mirando directamente a los ojos de Bar. Cuando ese encuentro secreto ocurra, el tiempo prácticamente se detendrá en Estambul y la historia de la farándula se volverá a escribir de arriba a abajo, estoy seguro de ello. Por ahora, ambas partes trazan sus propias estrategias detrás de puertas silenciosas, pero el ritmo de los corazones ya comenzó a sincronizarse. Algunas fuentes de amigos en común a las que accedí mientras preparaba este vídeo relataron cuánta elocuencia empleó Bar para alcanzar a El Fin y cómo puso en marcha a los intermediarios. Se señala que Bar fue con la mejor amiga de El Fin y le suplicó diciéndole: por favor habla con ella, que me escuche aunque sea una sola vez, no quiero ninguna otra cosa. El hecho de que un galán, ese hombre soberbio e inalcanzable de las pantallas, acepte rebajarse tanto por su amor expone una vez más la seriedad del evento. ¿Cuánto podrá resistir El Fin ante esta intensa presión que llega a través de su amiga depende por completo de su fuerza interna? Sin embargo, los rumores que llegan desde detrás del set apuntan a que El Fin también comenzó a escuchar nuevamente aquellas viejas canciones de Te alquiló mi amor y que piensa constantemente en esas épocas en su casa. Estos detalles secretos muestran que ambos corazones en realidad se atraen mutuamente, pero que les cuesta dar un paso debido a los gigantescos obstáculos intermedios. Como resultado, este primer paso que Bar Arduk dio para recuperar a El Finsangu quedó registrado como la mayor rendición de cuentas romántica en la historia de la farándula turca. Este impactante evento nos demuestra que, sin importar cuánto dinero se gane ni a qué tan grandes famas se llegue, nada puede llenar el lugar del verdadero amor. El fuego de este viejo amor, que comenzó con un mensaje y se avivó con una pulsera, parece que quemará más la agenda del espectáculo en los próximos días. Nosotros continuaremos siguiendo cada segundo de esta gigantesca operación de amor para transmitirles los mensajes más frescos filtrados desde los pasillos. A ver cuándo se realizará ese encuentro secreto y si nuestra legendaria pareja volverá a aparecer ante las cámaras de la mano, lo veremos todos juntos. Queridos amigos, por ahora hemos llegado al final de este emocionante y sensacional expediente especial en el que levantamos el telón de fondo del impactante primer paso que Bar Arduk dio para recuperar a El Finsangu. ¿Qué respuesta creen que debería dar El Fin a este mensaje de medianoche de Bar y a la pulsera de recuerdo que envió? ¿Debería comenzar de nuevo este gran amor entre ellos?
No olviden de ninguna manera compartir sus propias teorías, pensamientos y sus sentimientos sobre este gran regreso conmigo en la sección de comentarios, participando en esta gigantesca discusión. Muchas gracias a todos por ver el vídeo hasta el final con gran curiosidad, entusiasmo y con el corazón acelerado. Manténganse al tanto del canal para no perderse las noticias más calientes, secretas e impactantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo espectacular, para levantar el telón de un nuevo misterio y de una impactante confesión de amor. Hasta luego amigos, manténganse con amor y con el espectáculo.